continuación vamos a escuchar a 3 experiencias innovadoras de cooperativas en cesión de uso, 2 de otras comunidades autónomas y una tercera de esta comunidad valenciana. Cada experiencia nos contará un poquito su caso y el régimen económico que han desarrollado previsto. Pues entonces pasamos a la segunda experiencia llamada Chuntase, Cooperativa de Cohousing Asturias. Se trata de una cooperativa en desarrollo en Asturias de cohousing intergeneracional que será presentada por su presidenta actual, María Asunción Rodríguez Lasa. Adelante, Asunción. Buenas tardes, muchas gracias al Gobierno valenciano, a FECOBI por la organización y a la Universidad de Valencia por abrir estos espacios necesarios, darnos la oportunidad de aprender y presentar, en el caso de Axuntase, el modelo económico. También son espacios, como decía Gemma, para pues plantear dudas, recabar otras experiencias e ir avanzando en estos proyectos tan plurales y tan novedosos. Entonces, madre mía, va fatal esto. Uy, a ver. Nuestro proyecto Axuntase es un proyecto intergeneracional que además lo hemos hecho por tramos de 5 en 5 años con la finalidad de hacer un proyecto, por supuesto, replicable, pero también sostenible en el tiempo y económicamente. Comenzamos esta andadura en el 2014 y en el 2018 pues ya constituimos esta cooperativa de la que tanto se ha hablado en cesión de uso. Voy a ir en esta parte rápida para llegar al tema que nos ocupa. Vamos a construir 36 viviendas en un área rural porque así lo queríamos, pero muy cerquita de los principales centros de Asturias, de las 3 grandes ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés, en una parcela de unos 10.000 metros. Y hemos hecho desde el momento cero, hemos hecho todo nuestro diseño arquitectónico con el equipo de arquitectos de los cuales hemos aprendido y hemos ganado en algo que no cotiza, pero que es muy importante, que es la confianza para enfrentar esta aventura. En estos momentos tenemos licencia de construcción y estamos ya para licitar a pesar del momento difícil que estamos viviendo. Y nos enfrentamos, como todos los proyectos, a los grandes retos. Hay muchos y variados. Pero, en primer lugar, definir los valores y los ejes del proyecto, buscar el terreno, el tema de la financiación, el tema de la construcción, qué tipo de edificio queremos y para qué, el tema de las administraciones, que nos parece también muy importante y que en Asturias ha dado también grandes beneficios, no particulares hasta el momento, desde luego, pero sí para el movimiento en general. Y después está el grupo humano, la comunidad, que es el eje fundamental y que dura desde el principio hasta el final. Este es un tema que va a durar todo el tiempo. Como hoy nos han pedido que hablemos fundamentalmente del tema de financiación y del proyecto económico, a él me voy a ceñir. Para hablar del proyecto económico tenemos que mirar primero los valores, sobre qué valores se sustenta, porque no es solamente decir que somos sostenibles o que queremos la autogestión o la equidad, que somos solidarios, si después eso no lo pasamos a la práctica. Y claro, llevar todos estos valores al tema económico nos ha llevado mucho tiempo, mucho debate y ha sido un muy largo y difícil proceso. Sin embargo, cuando empezábamos en los inicios, este tema nos parecía fácil porque veníamos de una andadura individualista donde habíamos comprado, las personas que comenzamos, habíamos comprado un piso casa y lo teníamos muy fácil, poníamos una financiación propia y después íbamos a crédito a aquellas personas que no tuviesen suficiente. La financiación propia la habíamos en aquel momento valorado en un 30% del capital social y el resto lo pondríamos como capital social voluntario. Pero claro, un proyecto intergeneracional, un proyecto diverso de distintas partes del territorio, que así nos está saliendo, pronto empezó, claro, esta
diversidad también en lo económico. Así que de aquel primer momento donde solamente barajamos los dineros propios y el crédito, tuvimos que ampliar y así hemos tenido alguna pequeña aportación de socios que se fueron por causas no deseadas y que nos hicieron la aportación a la cooperativa. También estudiamos el crowdfunding, estamos con el mecenazgo, yo creo que en breve os pasaremos, estamos desarrollando mecenazgo comunitario y hemos puesto aquí en chiquitín subvenciones porque ni tuvimos ninguna ni contábamos con ella. Ahora parece ser que con los fondos europeos pues resulta que algo va a ser posible y con el cambio de la ley de vivienda a nivel nacional, que ha sido esfuerzo y fruto de, pues de las organizaciones que representan a los cohousing. Pero, sin embargo, nos faltaba un tema. Es decir, a pesar de todos estos cambios, poner el 30%, ir a crédito, había un grupo de personas, fundamentalmente las personas más jóvenes, que no habían tenido acceso a la vivienda. Y entonces hicimos la mirada a poner una cuota en cesión de uso. Un grupo como el nuestro, ¿cuánto podía asumir? ¿Cuántas personas podría asumir en cesión de uso? Estamos hablando que el terreno lo tuvimos que comprar, que no tenemos un duro de subvención y que era todo con nuestro tema. Entonces, aquí, ¿qué hicimos? Las personas que se acercaron y que eran idóneas para el proyecto, porque nosotros sí que nos creemos que la persona es lo primero, luego tienen que ser personas que abracen unos determinados valores y que vengan a vivir a estos proyectos sabiendo dónde vienen. Y nos plantean que un 30% de capital social obligatorio es inasumible para ellos. Bueno, pues nos volvemos a juntar a estudiar el tema y ¿qué hemos hecho? Bajar el capital social obligatorio a 10.000 euros, es decir, a menos del 10%. Y introducir esta cuota en cesión de uso. Pero claro, como hacemos un modelo con menos de un 10% de capital social, sin subvenciones de ningún tipo, ni otro tipo de dineros, pues con la solidaridad de la gente que tiene un piso o casa. ¿Qué es lo que hacen la gente? Basados en estos valores, sobre todo la equidad, pone más quien más tiene. Entonces, el compromiso de las personas que iniciamos esto era los que tenían piso o casa, venderla y poner todo el dinero aquí para posibilitar que otra gente que tenía los mismos valores pudiese entrar y que el dinero no fuese un escollo imposible. Aunque no pueden entrar, como sabéis, sin subvenciones todo el mundo, desgraciadamente, pero sí abrimos mucho el abanico. Y entonces iríamos a esa cuota en cesión de uso porque lo que nos habían pedido era por qué no abríamos el tema del alquiler. Estos temas no los contemplamos porque no son cooperativistas y por tanto no tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto. Y había que buscar una fórmula por la cual fuésemos todos iguales y compartiésemos derechos y deberes. Entonces, esta cuota está basada en estos valores y nos ha dado el siguiente, nos ha salido, el siguiente modelo. Nuestro modelo hoy día nos ha salido un sistema mixto de financiación. Por una parte, mantenemos de donde partíamos, es decir, un capital social, el 100% de capital social, que aquí una parte de las personas van a poner todo y otra parte van a poner todo lo que pueden y el resto como hipoteca. Este capital social se devuelve todo, pero este capital social es lo que llamaría Juan Garibi, que nos enseñó muchos términos, pues esto es el músculo económico de la cooperativa para poder construir y hacer esta otra modalidad de cesión de uso. En la modalidad de cesión de cuota de cesión de uso o cuota de uso, aquí podrían 10.000 euros y una cuota que sería para cubrir pues, los gastos que tuviese la cooperativa. Y ahora ya nos enfrentamos, estamos en proceso de licitación, vamos hacia adelante y vamos a licitar. Pero resulta que tenemos otro problema añadido. Al ser un tema intergeneracional
y ser 36 viviendas, no tenemos todos los cooperativistas, porque hemos aprendido en este periodo a cuidarnos mucho, a cuidar a las personas y al entrar sabiendo a qué proyecto venimos, porque las crisis aquí nos están destruyendo. No en vano, ahora no tengo cifras, pero partíamos de que un 90% de los grupos que empiezan fracasan. Y ahí lo hemos estudiado mucho. Entonces, como no queríamos entrar, no ponernos nerviosos con entrar gente, tenemos una lista de espera y de interesados muy grande, pero poco a poco. Aquí entran cuando hemos hecho varios talleres, hemos tenido pues mucho contacto y nos conocemos un mínimo. Entonces, ¿cómo construir una parte? Las 36 viviendas. Pues aquí hemos abierto el abanico y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Poniendo el máximo dinero todo el mundo. Hay gente que pone el 100% y además va a hacer un préstamo. En vez de tener el dinero en el banco, pues resulta que va a ponerlo en la cooperativa mediante préstamo solidario. Y además vamos a abrir un mecenazgo comunitario por el cual pagaremos el mismo interés que pagaríamos a la banca. Y ahora nos surgía otro problema más, y que como vamos a pedir una hipoteca con carencia y va a haber en principio unas viviendas vacías que se van a ir ocupando durante el periodo y seguro cuando finalicemos, ¿cómo pagamos los intereses del crédito? Pues lo vamos a pagar, y acabamos de aprobarlo en asamblea, lo vamos a pagar solidariamente entre todos los cooperativistas. Porque la gente que tenemos en espera, ¿cuál es su perfil? Que están pagando un alquiler o a veces una hipoteca y es imposible pagar más. Con lo cual, únicamente pagarían los intereses solidarios y cuando finalizásemos se incorporarían y ya la cooperativa podría hacer frente sin ningún agobio al pago de la hipoteca. Y además otro tema interesante era el plan de viabilidad, que también, por si a alguien le puede venir bien, lo vamos aquí a destacar. Teníamos un plan de viabilidad que nos habían pedido las administraciones, los bancos, cuando empezamos a hablar con ellos, que era ir a un economista, pagar un dinero, darle unos datos que entonces ni lo sabíamos cuáles eran, y teníamos, pues nada, un documento. Eso no servía para nada para la cooperativa y mucho menos para autogestionarnos y tener datos ciertos. Pero en este largo camino, largo y rico camino, descubrimos dentro de la economía social y solidaria en la que participamos en Asturias y a nivel nacional, una empresa... Asunción, te informo que ya va terminando el tiempo por abrir un poco para las siguientes ponencias. Muy bien, pues nada, hicimos un plan donde vamos a meter no solo lo económico, sino lo medioambiental, social y cultural. Y todo esto con un equipo, no lo hicimos solo, sino con este gran equipo. Aquí nos tenéis en las redes sociales para todo lo que queráis y nada más, muchas gracias. Muy bien, pues ahora pasamos, que creemos que ya puede Paloma activar su micro para la experiencia de Travensol. A ver, ¿me oís? Sí, ahora sí, Paloma. Bueno, menos mal. Bueno, estoy aquí también con otro miembro del Consejo Rector que no se quiere poner aquí en donde sea. Aquí tiene media cara. Bueno, pues Travensol, que significa Trabajadores en Solidaridad. Por contaros un poco la historia lo más rápidamente posible. Creo que tengo 15 minutos. No, menos. ¿Cuánto tiempo hay, Sheila? 10 minutos, Paloma. Yo te iré avisando. Bueno, pues mira, os cuento un poco la historia. Travensol, que está a 61 kilómetros de Madrid, nace antes del año 2000, con dos grupos que tenían algún tipo de conexión de dos barrios de Madrid. Y hasta el 2002 no hicimos la cooperativa, no legalizamos la cooperativa, que era lo que queríamos hacer. Y a partir de ahí, pues a buscar terrenos, que justo era el boom de la construcción,
y, por supuesto, nos vimos expulsados de Madrid inmediatamente. Con lo cual, yo creo que hemos ganado. La verdad que animo a la gente que vive en grandes ciudades a que a lo mejor se plantee el vivir en el campo o en un pueblito pequeño como estamos nosotros. Bueno, se hicieron más de 100 visitas porque ya había socios que estaban jubilados y estuvieron yendo a todos sitios para ver de encontrar algún sitio, primeramente en la provincia de Madrid, que era difícil, y después también en Toledo, en Guadalajara, en algunos sitios. Nos quisieron engañar por todos sitios, todos los alcaldes nos decían que qué bien, pero después nos ponían en manos de mediadores que nos cobraban lo que no está escrito. Entonces, en todo ese tiempo íbamos cohesionando ese grupo de posibles convivientes y tejiendo como una afectividad que es necesaria después para la convivencia. Eso es muy importante. Estos son procesos largos, pero se pueden aprovechar para ir haciendo muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que somos la segunda experiencia con este tipo de vivienda en cesión de uso. Y primero están las de Málaga, que llevan como 10 o 12 años más que nosotros, Málaga, Santa Clara. Siguiendo un poco cronológicamente y por no liarme, en el año 2004 empezamos a poner dinero. Y eso sí que ya fue como un hito, ¿no? Cuando la gente empieza a poner dinero es que tiene confianza en los responsables que están de alguna manera gestionando en las personas que estaban en el Consejo Rector. Éramos todos conocidos de momento, ¿no? Después se nos ha ido uniendo gente que conocíamos menos, amigos o amigos de amigos. Pero esto a mí me parece muy importante. Una vez que las personas, la confianza en este tipo de negocio, digamos, es muy importante. En el 2006, por una carambola, ya encontramos un terreno en un pueblito que tenía 900 habitantes, ahora ya tiene más de 1000. Y no es que nosotros, que somos 80, hayamos crecido mucho, ¿eh? Aquí no ha habido reproducción, pero de alguna manera hemos llegado a 1000, que parece que es un hito importante también en los municipios. Se compra el terreno a unos vecinos del pueblo. Hasta el 2011 no pudimos poner la primera piedra. Fijaros que son 5 años. 5 años que ha tenido que venir por aquí todas las consejerías de la Comunidad de Madrid, por si teníamos alguna mina de oro por debajo del terreno o teníamos unas ruinas romanas, de todo. Han tenido que venir de Bellas Artes, de... Sí, Asun, no digas que sí con la cabeza. Los ecologistas. Los ecologistas dándonos el tostón porque decían que íbamos a poner aquí unas viviendas tipo chalet para especular y para no sé qué y no sé cuánto. Esto era un terreno dotacional en el que cabíamos perfectamente dentro de la definición de los terrenos, ¿no? Se contrata a una gestora que nos facilita, una gestora que era cooperativa de viviendas. La cooperativa, no lo he dicho antes, pero me parece importante, que tuvimos que hacer fue de vivienda, pero ahora mismo tenemos que cambiar el objeto de la cooperativa porque nosotros somos más una cooperativa de consumo y servicios que de vivienda. No nos dejan contratar directamente a personal de dependencia, por ejemplo. Hay otras comunidades autónomas en esta locura de país que tenemos de 17 una ley general y 17 variantes, pues, y en Madrid siguen en la misma, porque hay otras cooperativas que están intentando seguir este mismo camino y también les han obligado a hacer de vivienda, porque se va a construir, pero después vamos a vivir, entonces es casi más normal que fuera de consumo. Bueno, vuelvo a repetir que lo más importante es formar grupo, que la cohesión del grupo es muy importante, no solo para estas primeras decisiones que se van tomando, sino después en la convivencia.
Es muy importante también el reglamento de régimen interno. Aquí, cuando ya estábamos viviendo aquí, aprobamos, siendo yo presidenta de la cooperativa, aprobamos el 12º borrador de reglamento de régimen interno y yo creo que lo hemos modificado 7 o 8 veces ya, porque es una cosa viva y tienes que ir dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que y vas ajustando, porque la realidad de la vida a veces no la puedes meter en normas, ¿no? Yo tengo una frase que a mucha gente le choca mucho, pero yo digo, hay que hacer normas, pero hay que tener una manga bastante ancha para poder hacer excepciones también, porque lo mismo que decíais de apartamentos o participaciones en la cooperativa que no se terminan de cubrir, cuando nos vinimos a vivir aquí había seis apartamentos que no estaban, y por lo tanto 6 participaciones que no habían desembolsado el dinero. Sí es verdad que habíamos hecho de forma interna un estudio de posibilidades por no tener que parar la construcción. Y entonces la mayoría, como somos un cohousing senior, que tenemos otros problemas, por ejemplo la dependencia, pero cuando éramos jóvenes nos obligaron a comprarnos la vivienda subvencionada, no subvencionada, con hipotecas 1000, pues podíamos vender nuestros pisos. Había gente que todavía no lo había vendido y todavía vivía en la casa. Hay gente que se vino casi con los obreros todavía por aquí danzando porque ya tenían apalabrada la vivienda y tenían que ir a algún sitio. O sea que las excepciones a veces, claro, siempre que las estudie, las analice y las acepte el Consejo Rector, que es el órgano entre asambleas. Bien, es verdad que no hemos tenido ningún problema económico, entrando ya un poco en lo financiero. Hemos pagado 145.000 euros todos los socios que estamos aquí. Cuando vinimos había 2 que lo completarían más tarde, pero pudimos también con el apoyo, sobre todo anímico, porque no lo utilizamos ni mucho tiempo ni mucho dinero, que nos hizo Fiare, que no sé si le habéis oído a Garibi, que dice que somos los peores clientes que han tenido porque se lo devolvimos. Nos abrió una línea de crédito de 3 millones y le devolvimos, y no utilizamos ni uno y se lo devolvimos en 2 años. Entonces, entiendo que para los bancos esto no es negocio ninguno, hacer todo un procedimiento y una historia y después quedarse así. Bien, es verdad que con el dinero que habíamos puesto a partir del 2004, que fueron 250 euros, que hace casi 20 años, 18, al mes, nos permitió comprar el terreno, que casi nos costó 1.000.000 de euros. Son 2 hectáreas, por lo tanto tenemos un jardín bastante hermoso, una huerta, un invernadero y bueno, y bastante amplitud de construcción. Cuando se inició la construcción en el 2011, teníamos, ya os digo, el apoyo de Fiare, que nos aseguraba que si había un agujero negro, que le llamo yo, que no soy economista ni nada parecido, pues nos cubrían ellos las certificaciones que nos hicieron. Y después, por una ley que salió, yo creo que a finales del 2012, nos devolvió Hacienda un montón de dinero porque estábamos pagando más IVA del permitido, y entonces con ese dinero le devolvimos y parte de lo que ya habían aportado los que no habían completado los 145.000 euros, pues le devolvimos a Fiare, que no queríamos tener deudas, ¿no? También es verdad que ha habido mucha generosidad por parte de mucha gente. De los que empezamos a poner dinero en el 2004, teníamos pues casi, yo qué sé,
30.000 euros, teníamos mucho dinero cuando ya nos vinimos a vivir, que fueron unos cuantos años, claro, vinimos en el 2013. Entonces, bueno, a lo mejor éramos 2, puede ser. Pues con ese dinero que en aquel momento rentaba, nadie pedimos la rentabilidad de ese dinero y todo eso se quedó en la cooperativa. Bueno, pues detalles que vas teniendo que de alguna manera nos han conducido a no haber tenido problemas económicos nunca. Tenemos un colchón bastante bien organizado. Bien es verdad que con relación a facturas, por ejemplo, nosotros facturamos con un 10% de IVA, que eso los que hacen números que los hagan, porque nos pareció que era mejor que nos devolviera el dinero a Hacienda, que fueron 700.000, yo que sé, un disparate, que después pagáramos un 10% de los servicios que tenemos. Paloma, un minutito si te parece. Bien. Para dar paso. Bien, pues entonces los estudios que hicimos de los servicios que queríamos nos abocó a construir de 50 a 60 apartamentos. Hubiéramos podido construir hasta 62, nos quedamos en 54, que ya somos como alrededor de 80 personas y que ya es bastante para la convivencia y para la resolución de problemas. Una cosa yo creo a resaltar de nuestra cooperativa es que enseguida se empezaron a organizar comisiones que vamos estudiando los temas y se los pasamos al Consejo Rector para que decidan si hay que decidir, porque las comisiones no somos decisorias, pero vamos haciendo trabajos. Hay comisiones de todo lo que se os ocurra y algo más. Entonces, hay de economía, hay de patrimonio, que es el edificio y todo lo demás, hay de mediación de conflictos, hay de vida saludable, de dependencia, que es el problema que más tenemos nosotros, porque somos, vuelvo a repetir, somos senior, todos estamos en una media de edad bastante altita, porque claro, los que empezaron antes del 2000, pues imaginaros si tienen 22 años más, si ya eran jubilados antes del 2000, pues estamos con 80 y tantos años, no de media, pero casi, ¿no? De 80. Entonces empezamos a tener, y ahora nuestra pelea con la administración ya lo hemos hecho sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de subvención. Únicamente un premio que nos han dado por la geotermia que hemos puesto en el edificio, que nos mantiene calentitos en invierno y fresquitos en verano. Así que no sé si más financiero, alguna historia. De momento, dentro de nuestros estatutos está que si la persona se va, recupera su dinero. Los 145.000 euros, aunque sí los tenemos divididos en capital social y capital para la construcción, pero bueno, se devuelve todo el dinero a ellos o a los herederos. Sí, que parece que es un tema que ha salido también. Sí, bueno, claro. Lógico. Sí. Se dan los apartamentos bien pintaditos, bien arregladitos, que eso va a costa de la persona que se va, pero como son apartamentos chiquitos tampoco tiene mucho arreglo que tener. Así que no sé si alguna cosa más queréis. No, si te parece, si hay alguna duda o demás en el turno de intervenciones ya lo preguntamos. Bueno, perfecto. Muy bien, muchas gracias. A no sé cuánta gente hay que darle las gracias. Ahora mismo hay 85 participantes. Vale, pues pasamos entonces para terminar a la tercera experiencia, que esto, como comentábamos, es de la Comunitat Valenciana. Se llama Sistar Cohabitatge del Residencial Vacaciones Permanentes. Es una cooperativa en desarrollo aquí en Valencia de cohousing senior y será presentada por su presidente actual, Rafael Redondo Collado. Cuando quiera, Rafael. Vale, pues nada, buenas tardes. Voy a intentar ser bastante breve.
Os he dejado ahora en el chat el enlace de la página web para que nos podáis conocer en la página web donde están quiénes somos, dónde estamos y todo ese tema para no hacer muy larga la intervención. Lo podéis consultar ahí en la página web. Y en primer lugar, daros las gracias a todas las instituciones que nos están ayudando, porque eso lo saben bien en Travensol, Paloma y su gente, y en otros, eso de ser pionero es muy duro. Es muy duro el ser pioneros en algunas iniciativas como este tipo. Nosotros nos creíamos que era más fácil, pero porque teníamos mucha ilusión en el 2019, cuando empezábamos un grupo de amigos y gente que nos hemos ido incorporando poco a poco a este proyecto, teníamos mucha ilusión. Nosotros, la verdad es que la mayoría de la gente, el tema era buscamos una solución a través de la colaboración y la ayuda mutua para los últimos años de nuestra vida, porque somos una cooperativa de cohabitache, que le llamamos aquí en el País Valenciano, senior, como Travensol. Entonces, nosotros lo que hicimos bueno, quiero dar las gracias, que no se me olvide, sobre todo a FECOBI, porque nosotros lo primero que hicimos es hablar con FECOBI y a través de ellos hemos conseguido el mayor apoyo de las instituciones, hemos conocido a las instituciones, a la Dirección General de la Vivienda, a la Dirección General de Cooperativas, etcétera. Y el otro día el conseller de Vivienda, pues también vemos que tenemos un apoyo muy grande de su parte. Pero todo eso lo hemos conocido a través de FECOBI. Entonces, desde el primer momento hemos estado asociados a FECOBI y, bueno, trabajamos con ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque este camino es bastante, como decía, es bastante duro. Te vas encontrando con muchas dificultades, sobre todo porque es un sector que no está regulado, no hay regulación, hay mucho desconocimiento de las instituciones y los técnicos a todos los niveles no conocen lo que es el modelo. De hecho, pongo una anécdota, que es cuando fuimos a registrar la cooperativa, el registrador del momento casi nos insultó diciendo que éramos un negocio especulativo, que íbamos a especular con lo que íbamos a hacer y no nos quería registrar la cooperativa. De hecho, nos la tuvo que registrar después de presentar los terceros estatutos. Distinto. Al final le dijimos, díganos lo que tenemos que poner y así nos lo registra. O sea que, y gracias que estuvo ahí FECOBI y las instituciones apoyándonos porque no sabían de qué estábamos hablando, ¿vale? Nosotros, lo que sí que hemos tenido claro desde el primer momento, el grupo de gente, el grupo motor, podríamos decir, es que esto lo queríamos hacer. Lo queríamos hacer y hacerlo ya, porque somos gente de más de 60 años, queríamos hacerlo y hacerlo ya, con lo cual, una de las cuestiones que teníamos que contar es con nuestras propias fuerzas. O sea, ¿qué fuerzas contamos nosotros? Porque no podíamos estar pendientes si hay subvenciones o no hay subvenciones, si hay ayudas o no hay ayudas, si hay suelo público o no hay suelo público, si hay financiación o no hay financiación. Eso posiblemente no nos hubiera permitido estar donde estamos ahora. Entonces empezamos a gestionarlo nosotros, porque la gente que formamos la cooperativa actualmente somos 12 socios y nuestro proyecto es de 32. De 32 porque estuvimos viendo Travensol, en principio eran 50, pero luego 50 nos parecía casi demasiado. Entonces bajamos un poco por el tema de la gestión y el tema de la convivencia. Lo que pensamos un poco, lo que nosotros hicimos a nivel de la financiación, en primer lugar, era contar. Nosotros lo primero que hicimos cuando nos constituimos como cooperativa es, como no podía ser de otra manera, hacernos clientes de Caixa Popular. Porque Caixa Popular es una cooperativa. Y nosotros pensamos que si nosotros somos una cooperativa y una entidad bancaria es una cooperativa, ¿quién mejor que ellos nos podrían orientar y ayudarnos en nuestro proyecto? Entonces, ahí, por lo menos en el contacto que tuvimos con las personas responsables en aquel momento, hablando de hace 2 años, con Caixa Popular, no nos pusieron ninguna pega, sobre todo porque por el aval de las personas. O sea, siempre ellos, como se han dicho, una de las variaciones que toman es qué socios son. Varios socios éramos ya clientes de Caixa Popular
y entonces nos vimos que había de hecho, nos proponían hasta que nos podrían financiar la compra del terreno, porque mientras tanto hicimos las gestiones para poder comprar un terreno en un sitio adecuado, con un clima adecuado, y era a 20 kilómetros del mar, en un pueblecito que se llama Alfara de la Baronía. También queríamos una zona tranquila, un pueblo de 500 habitantes, y pudimos comprar un terreno del Sareb, que era una antigua fábrica de papel. Entonces ahí ahora estamos en proceso de, hoy mismo hemos presentado el proyecto de modificación parcial del plan general para poder desarrollar nuestro proyecto. O sea que ya está bastante avanzado todo el proyecto que llevamos hacia adelante. Hemos comprado el terreno con fondos propios de los socios, hicimos una aportación extraordinaria, capital social de los socios, y nuestro objetivo es un tercio que sea por medios propios. Un tercio de todo el proyecto, que está alrededor de los 4 millones de euros, sea de medios propios, y 2 tercios de financiación. Pero nosotros confiamos en esa financiación, pero si no fuera posible en su momento esa financiación, pues intentaríamos que fuera con los fondos propios, ¿vale? Porque lo tenemos claro, o sea, nosotros queremos hacerlo y lo vamos a hacer. Esa es una de las cosas que son importantes, la intención. No hemos hecho mucha publicidad, al principio se hicieron algunas reuniones, pero no hemos hecho publicidad del proyecto aún en general. Ha venido gente que nos ha buscado por internet y han entrado o están en conversaciones con nosotros o están en el proyecto, en proceso de entrada de solicitudes. Tenemos un plan de acogida a las personas que solicitan. Hay un plan de acogida que hasta que no tenemos una serie de reuniones y actividades con esas personas, tanto por una parte como por otra, no se decide entrar o no. Y aparte tiene que asumir los estatutos, los valores. En la página web están los valores y principios que nos mueven. Pero bueno, en lo que nos vamos al tema económico, va un poco en esa línea. No sé, más cosas yo creo que hemos tenido. Yo he aprendido mucho en esta jornada, de todo lo que se ha hablado, he aprendido bastante, y en todo caso, si tenéis alguna pregunta, por no liarme más, pues así vamos al tiempo que es. Gracias, Rafael. Pues sí, tenemos una mano levantada de Esther Rivera. Cuando quieras, adelante. Hola, buenas. Nada, felicitar a todos los ponentes y daros las gracias a todos los asistentes que hemos estado aquí por, bueno, tener inquietudes y estar al día en todo lo que tiene que ver con la vivienda colaborativa. Yo sobre todo lanzo una pregunta a los que ya lleváis más tiempo y estáis más metidos en tema de cohousing y sobre todo en la administración. Y es, primero, saber si hay más casos de personas como es el mío. Yo estoy en el proyecto de Asuntase y me encuentro en una situación pues que de cara al resto de los españoles, pues bueno, yo no me siento totalmente equilibrada. Y es que yo vendí mi vivienda. Como todos sabemos, más o menos, Hacienda te da un margen de 2 años para que lo vuelvas a invertir en primera vivienda o en tu vivienda donde va a ser la usual, la que vas a habitar. Y yo durante esos 2 años lo que he hecho ha sido invertir en el cohousing y además poner todo el capital social que se pedía en este proyecto. Y me encuentro con que yo voy a tener que pagar esa diferencia de cara a Hacienda. Yo no he invertido en una vivienda, yo estoy accediendo a cesión de uso y no está contemplado. Entonces, mi pregunta es si hay algún camino, alguna vía, si hay más personas como yo que estén luchando porque de cara a la administración esto se contemple.
aunque ya David ha mencionado un poquito bueno, las diferencias o los agravios que se tiene con la administración, pues quería un poco, esa era mi pregunta, lanzaba esa pregunta a Gemma Fajardo, a David, a los que tengáis más experiencia. Pues mira, yo no tengo la respuesta, tendría que pensarlo. Lógicamente son de estas cuestiones que van surgiendo y que hay que encontrarle el ajuste, porque desde mi punto de vista no estás adquiriendo directamente la propiedad, pero indirectamente sí que estás invirtiendo en un título de copropietaria, porque realmente los socios acaban siendo copropietarios en la inversión que hacen. A cambio les da el derecho a vivir en esa vivienda. O sea, eso se tiene que reconocer. Mira, en otros países se emiten lo que ellos llaman acciones. Acciones. Entonces, eso es un título que te reconoce esa propiedad indirecta sobre tu vivienda. No tienes el título de propietaria de la vivienda, pero sí de copartícipe. Esto no quiero decir yo que te lo reconozcan aquí en España. Lo que sí quiero decir es que está muy bien que hagas esta pregunta, que plantees esta duda, porque si no tiene una clara solución, habría que encontrársela, habría que adaptar. Es que tenemos que adaptar la legislación para que puedan existir cooperativas de este tipo en este país como lo existen en los demás. Y que tengan un reconocimiento. Tú fíjate que este modelo de cooperativa de vivienda es especialmente usado en ciudades como Nueva York por, lo, por sus características fiscales. Porque lo interesante que es, una persona paga más impuestos por ser propietaria de una finca que por ser titular de acciones. Pero las acciones son en su propia vivienda. Repito, no es un supuesto de la vivienda directamente, es una propiedad indirecta a través de la cooperativa. ¿Qué es lo que es las cooperativas de viviendas? Los usuarios son los titulares del patrimonio indirectamente. Entonces Claro. habría que buscar el encaje, pero yo me voy a callar porque a lo mejor alguien ha tenido esa experiencia y te puede dar una respuesta más acertada. Pero ya de momento agradezco mucho tu intervención y que plantees este Claro, problema. es que pienso que además de aquí a un futuro que se anime más gente joven o de una mediana edad, que no estás en senior, pero tampoco estás iniciando tu vida familiar, pues se van a dar más casos y es Sí. que estamos totalmente desequilibrados ante la ley y es injusto porque yo no tengo vivienda y lo puedo demostrar y yo estoy invirtiendo este dinero y lo puedo demostrar. Sí, sí, está claro, sí, sí. Sí, sí. No sé si alguien quiere añadir algo. Yo lo apunto para estudiarlo, pero quizá alguien tenga alguna respuesta. Me parece interesante y me recuerda al problema que también se planteó, y esto María Asun lo conocerá muy bien porque fue precisamente en Asturias donde encontraron un criterio interpretativo para hacer posible que en estos modelos de vivienda se pudieran recibir servicios asistenciales, ¿no? Cómo las leyes hay que buscar luego ese encaje para hacer posible que las personas podamos satisfacer nuestras necesidades. No estamos haciendo nada ilegal. Lo que pasa es que hay muchas formas de convivir y muchas formas de organizar los servicios que se prestan, pero hay luego que ajustar la legislación. Yo creo que en Asturias empezaron ellos, pero luego ya se ha extendido al resto de comunidades y en temas como este que planteas, pues si no está contemplado habría que incorporarlo en la normativa para que se te reconozca que es lo mismo que tú tengas la propiedad directa de tu vivienda, que tú tengas la propiedad indirecta siempre que vivas en la misma. Tendría que estar condicionado, claramente, pero a mí me parece que es lo justo. Pero... tenemos por aquí a David Guardia, que le avisábamos, estábamos hablando por mensaje y se conecta para intentar dar su opinión en este aspecto. Te lo agradezco, David. Disculpad que me habían hecho una llamada y justo desconectado cuando había esto. Pues básicamente era en relación a la inversión en vivienda habitual, ¿no? Claro, claro, en la medida que no es propiedad de la persona, yo entiendo que tendría que ser una... Sí, dicho de otra forma, veo complicado el encaje, tal como estaba esta deducción clásicamente,
porque no es una inversión de vivienda habitual, lo que tenemos que hacer es una deducción adaptada a nuestra realidad. Y esto quiere decir pues, que haya deducciones en el impuesto a la renta de las personas físicas, por ejemplo, para las aportaciones de capital social obligatorias para los socios de viviendas cooperativas de excepción de uso. Punto. Segundo, nosotros por aquí en la Generalitat, por ejemplo, se lo hemos pedido y estamos intentando ampliarlo a aportaciones de capital a todas las cooperativas en general, por ejemplo, también, ¿no? Y después también se pudiera hacer deducciones también a socios colaboradores, otros tipos de socios o inversores o financiadores, a las cooperativas que también tuvieran deducciones fiscales para favorecerlo. Tenemos algunos sitios, por ejemplo, aquí nos pasa en Cataluña, que hay deducciones para inversión en startups y en Business Angels y en otros tipos de vehículos de inversión y no en fórmulas cooperativas ni aunque sean de vivienda asequible como la cesión de uso. Gracias, David. Sí, de hecho, esa deducción del IRPF por aportar capital a una cooperativa, aquí en la Comunidad Valenciana también lo tenemos, lo que pasa es que sí que está vinculado a que tengan una actividad empresarial diferente a la residencial, o sea que nos faltaría ampliar un poco hacia esa casuística, pero sí que tenemos un precedente y de hecho me consta que la ley de viviendas colaborativas que está en proyecto intenta favorecer que se pueda ampliar. Efectivamente no sería... Hay dos palabras pedidas, disculpad que no hemos saltado el turno, pero era por alusiones a la compañera María Asun, tenía la mano levantada, y si después Jaime Cebrera. Sí, es que este tema que plantea Esther, entendemos, porque ya hay otros dos casos, que penaliza a los cohousing intergeneracionales. Las gentes que venden con más de 65 años no tienen que pagar esto, pero a los menores que invierten en cohousing no se les considera su vivienda habitual, no son un caso aislado, sino que penalizan a toda una serie de gente más joven que quiera invertir en la cooperativa en cesión de uso, o sea, no consideran vivienda habitual. Como Gemma me había dicho al principio que permitiese algunas preguntas, tenemos muchas para ella que le enviamos, pero también un tema, desde el punto de vista de la devolución y de la seguridad para la cooperativa, ¿qué es más interesante? Que en un modelo como el nuestro, donde ponemos todo el dinero como apoyatura y como solidaridad para la gente que no lo tiene, ¿qué sería mejor? ¿Ponerlo en concepto de capital social voluntario o ponerlo como un préstamo sin interés de cara a las devoluciones, plazos y la seguridad colectiva, que al final es lo que todas estamos persiguiendo? Es una pregunta compleja para tener que estudiarla, ¿eh? Yo no te puedo decir porque fíjate que aquí incluso nos estamos planteando la posibilidad del modelo, un modelo u otro. Hombre, yo sí que creo que, mira, tenemos que podemos jugar con varios instrumentos. Las aportaciones voluntarias, las aportaciones obligatorias, todas podrían ser reembolsables. Podríamos incluso tener unas aportaciones a capital determinadas y luego en un momento determinado hacer revalorización del capital social con cargo a las reservas que se vayan acumulando. Y podemos hacer una ampliación de capital que no requiere ni modificación de los estatutos. Lo digo para periódicamente, esto se puede hacer. Es decir, el capital no es solo lo que inicialmente determinemos como capital. En un momento determinado nosotros podemos decir, oye, estas reservas van a pasar a ser parcialmente capital, ¿vale? Y el capital, lo que sí que es verdad es que lo que puede reembolsarse es el capital, con las limitaciones y las precauciones para evitar descapitalizar la cooperativa, que lógicamente ese es el riesgo que tiene. El préstamo, por otra parte, el capital el capital se arriesga. Si hay riesgos en cuanto, hombre, yo creo que en el tema de una vivienda el riesgo está en el momento inicial, que tú tienes una previsión de gasto y se te dispare. Bueno, pues lógicamente el gasto acaba asumiéndolo el que recibe, el que tenga la propiedad de las viviendas. Eso está claro. Y los compromisos que hayan asumido los socios. Me ha gustado, lo han dicho antes Caixa Popular, un acierto que permitan las garantías mancomunadas.
Eso es algo por lo que se ha luchado siempre, es mucho más justo que las garantías solidarias, ¿eh? Pero bueno, el préstamo, lo que quiero decir es que el capital es un concepto de riesgo, se arriesga. No tienes derecho al capital si hay pérdidas. Te lo tienen que liquidar. O sea, tú tienes derecho a la recuperación de capital, pero liquidado. Es decir, si hay pérdidas y hay obligaciones comprometidas, eso es lo primero. Pero en cambio el préstamo no. El préstamo hay que necesariamente amortizarlo. El tema de los intereses. El capital no tiene por qué pagar intereses. Vosotros mismos lo habéis dicho. No haber remunerado. El préstamo. Según la ley, un préstamo no genera intereses salvo que se pacten y se pacten por escrito. O sea que, según la ley, según la legislación. Entonces, esos préstamos internos me refiero, no al que haces con un banco, que lo haces en una póliza bancaria y tiene, bueno, y lógicamente no te van a dar un préstamo sin intereses, ¿vale? Pero estos internos que vosotros podéis hacer, un préstamo civil que se llama, necesariamente hay que amortizarlo. El capital es más flexible a estos efectos, ¿eh? Y además tiene un plazo. El préstamo tiene un plazo de devolución. El capital no. El capital, fijaros, hay que distinguir. Una cosa es que un socio se dé de baja y cuando un socio se da de baja lo comunica, quiere decir que ya no sigue comprometido con la cooperativa, por lo tanto no le podíamos exigir nuevas aportaciones o nuevos compromisos, ni por supuesto tendría derecho a seguir ocupando una vivienda. Y otra cosa es cuando se le liquide su aportación, ¿vale? La liquidación, la devolución, en su caso, no es con ocasión, es por causa de, pero no tiene por qué ser inmediata ni muchísimo menos. Eso lo mejor es que estuviera previsto en los estatutos. Y en todo caso, aunque no esté previsto en los estatutos, la ley permite esa devolución aplazada. No sé, te he contestado varias cosas porque que me van surgiendo porque realmente ese problema que tú me planteas tiene también una perspectiva fiscal que yo no puedo dártela porque no es mi especialidad, ¿eh? Entonces, hay un aspecto contable que no es mi especialidad, hay un aspecto fiscal que tampoco es mi especialidad y todo eso habría que estudiarlo para darte una respuesta más completa, ¿sabes, María Asun? Vale, muchas gracias. Pasamos a Jaime Cabrera y lamento, pero tiene que ser la última palabra. De hecho, pido un poco porque hay también tres personas esperando para clausurar esta jornada, que ya llevamos 30 minutos de retraso y también un poco por respeto a las personas que están aquí esperando a la clausura, tenemos que ir cortando. En cualquier caso, recogemos las preguntas e intentaremos también transmitir la respuesta a ellas para en la medida de lo posible dar respuesta a ello. Jaime Cabrera. Sí, era en relación con la pregunta que hacía Esther. Ella está planteando no una deducción, sino la figura de la exención por reinversión cuando uno vende la vivienda habitual. Obviamente la deducción por adquisición de vivienda hace años que desapareció y solamente está un régimen transitorio para aquellos que adquirieron una vivienda antes de la fecha esa transitoria. Entonces, efectivamente, el problema que se plantea es que, que la figura de la exención por reinversión te exige reinvertir la cantidad de que está exenta en una nueva vivienda. Y lo que están planteando es que, claro, que aquí se invierte de forma indirecta. Se podría plantear en todo caso una consulta, pero previamente intentaría pactar con las autoridades un poco la respuesta para dar cabida, porque si no, estoy de acuerdo con Gemma que no cabe otra que el encaje, dar la lata con un encaje normativo de que se cambie la norma para que la exención por reinversión también se pueda materializar de la manera que están planteando a través de un cohousing. Y después, claro, el problema no surge para los mayores de 65 años, porque cuando uno tiene más de 65 años y vende la vivienda, pues no tiene que pagar Hacienda por la ganancia que tenga. Era lo que quería apuntar. Pues muchas gracias, de hecho te lo agradecemos porque ha dado una respuesta mucho más, creo que hay mucho en conjunto, una respuesta tal. Pues si os parece, y si no hay ninguna, salvo que no haya ninguna intervención así en respuesta a ello, damos paso a la clausura y para ello le doy la palabra a la directora de UDESCOP, que hará de anfitriona de esa mesa de clausura. Adelante, María José.
enhorabuena. Por supuesto, a la directora de este 14 seminario de Derecho Cooperativo por el éxito, por el acierto en los contenidos. Por supuesto, agradecer a todo el equipo de FECOBI y especialmente a Fran por esa organización, que bueno, sabe que desde UDESCOP siempre tienen nuestro apoyo, siempre estamos con ellos, pero quiero especialmente dedicarlo a la profesora Fajardo y a FECOBI y por supuesto, como no, que no sería posible el desarrollo de estos seminarios sin la participación de la Consellería de la Vicepresidencia Segunda, Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y todo ello en el marco de nuestro convenio. Elena Azcárraga, bueno, siempre ha estado ahí, ha confiado en el equipo que formamos y que está integrado por UDESCOP y por FECOBI, y además pues estamos intentando desarrollar proyectos tan ilusionantes como este, precisamente, como el régimen económico y las cuestiones relativas a la financiación y a todos los problemas que se plantean en el ámbito de las cooperativas en cesión de uso. Evidentemente, claro, la cercanía a las personas, a lo cooperativo, a lo local, que atiende a esas necesidades de las personas, es lo que permite tejer redes. Y además también nos permite que presionemos de alguna manera a los poderes públicos cuando no se lo creen. En este caso se lo creen y están absolutamente convencidos. Y Elena la tenemos aquí porque ahora nos lo contará, para que puedan desarrollar esas políticas públicas fuertes para el fomento en este caso, de la vivienda social a través de estas cooperativas en cesión de uso. Entonces, le doy la palabra a Elena y luego ya diré algunas cosas más, pero quiero dar la palabra porque yo creo que realmente la protagonista ahora también es la Consellería que está impulsando todas estas iniciativas. Entonces, nada más, Elena, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias, María José. Bueno, protagonista ninguno. En realidad nosotros nos sumamos al movimiento cooperativo que lleváis ya muchos años peleando por que estos modelos residenciales puedan salir adelante, y realmente la Consellería de Vivienda lo único que hace es apoyar y tratar de acompañar a todos los proyectos que están surgiendo en la Comunidad Valenciana, y que con el ánimo, creo que todos conjuntos, sumando desde la universidad, desde los movimientos cooperativos, los proyectos que estáis aquí y también desde las administraciones, pues tratando de que salgan las primeras experiencias de vivienda colaborativa en la Comunidad Valenciana, y que salgan además con éxito, pues para que puedan ser replicables y para que se puedan salir muchos más proyectos en la comunidad, igual que están saliendo y que son ejemplo pues en Cataluña, con la experiencia que nos ha contado el compañero de Sostres Civic, y de todas las experiencias que están saliendo en otras comunidades autónomas. A la vista del número de personas inscritas y que todavía nos acompañan 70 personas después de 3 horas de jornada, creo que muy acertado. He estado también las 3 horas, aunque no se me veía en pantalla, pero me gusta mucho estar todas las jornadas. Esta es la segunda jornada que organizamos conjuntamente con FECOBI y con UDESCOP, porque aprendo muchísimo. La verdad es que no era nada especialista, ni lo sigo siendo, de estos modelos residenciales, pero estoy aprendiendo muchísimo en estas jornadas y siempre me gusta escuchar y aprender, y creo que a la vista del éxito que ha tenido esta jornada era un tema necesario y súper interesante para compartir entre todos los que estamos conectados. Y además muy importante también, como hemos visto, para las entidades financieras privadas y también para las administraciones públicas, que aunque estamos queriendo impulsar y apoyar, es verdad que al final todos nos hacemos las mismas preguntas de si estos proyectos pues son viables, y aunque lo queremos apoyar, pues siempre nos hacemos las mismas preguntas, porque al final es dinero público, es suelo público, son ayudas públicas, lo que queremos ¿no? impulsar y promover, y que lleguen a estos proyectos cooperativos, y es importante. Todos nos hacemos dudas también por desconocimiento, y creo que estas jornadas también ayudan a conocer mejor el modelo, a ver que hay entidades financieras como Caja Rural, como Caixa Popular y Fiare Banca Ética, que nos han explicado sus experiencias, y que creo que con el impulso público y el aval público pues pueden salir adelante en la Comunidad Valenciana. Blanca también ha contado ya todas las iniciativas que estamos desarrollando. Conocéis el anteproyecto de ley de viviendas colaborativas. Creo que es una oportunidad buenísima para incorporar todas estas deficiencias que tiene la normativa en la Comunidad Valenciana, para que están
poniendo un poco de obstáculos para que se desarrollen estos proyectos. Pues también estamos trabajando en la cesión de suelo público, tanto autonómico, que queremos sacar un concurso el año que viene en el marco de los fondos europeos, y también estamos hablando con ayuntamientos para que nos cedan sus suelos y poder ceder suelo público municipal a las cooperativas de viviendas. También desarrollaremos también el año que viene las ayudas del plan estatal, que también se ha comentado. Por primera vez el nuevo plan estatal de vivienda incorpora un programa específico de ayudas para la vivienda colaborativa, cohousing, proyectos intergeneracionales, etcétera. Y también, pues nada, voy a ser muy breve porque llevamos mucho tiempo, os he hablado muchísimo. Agradeceros sinceramente la organización y todas las experiencias que nos habéis contado, desde todas las experiencias de Travensol, Sistarco, Habitache. También hemos tenido últimamente oportunidad de hablar con Rafael de su cooperativa de vacaciones permanentes y también ayudarles un poquito con el ayuntamiento a que conocieran un poquito el proyecto y que pueda salir adelante también. Y a la cooperativa de Asturias, que siempre también son ejemplo en el marco también de los servicios sociales y cómo ellos están impulsando estos proyectos desde otro punto de vista, que no es solamente, ¿no?, el modelo residencial, y también el modelo unido al asistencial, que también es muy interesante. Sin más, agradeceros la organización y acabamos con la clausura de esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena, también, como siempre, por tu intervención. Siempre, además, nos ayudas a reflexionar y acabar de concretar esas ideas. Es evidente que, desde alguna manera, la economía social fortalece esos criterios sociales, el tejido industrial, el emprendimiento colectivo y, además, claro, obliga al legislador siempre a elaborar normativa acorde con las necesidades que vamos detectando y que aquí han quedado de manifiesto. Por supuesto, las cooperativas de viviendas y precisamente este nuevo régimen de cesión de usos es la alternativa, es un modelo innovador que proporciona esta vivienda autogestionada, sin costes. No son inversores, yo creo que ha quedado meridianamente claro en esta sesión que no son inversores, tienen necesidades comunes que buscan una satisfacción y participan directamente en la actividad económica. Es decir, satisfacen las necesidades de vivienda a los socios, a los familiares, y les procuran, pues eso, normalmente les procuran una serie de servicios para cumplir esas necesidades. Por supuesto, es la elección de esta opción frente a otras formas jurídicas, bueno, no está exenta de problemas jurídicos, de problemas económicos, de problemas fiscales de todos los ámbitos. Tienen plena cabida en nuestra legislación estatal. Es decir, la propia ley de cooperativas estatal es posible en el artículo 89 y siguientes, también en el artículo 91 del decreto legislativo de cooperativas, pero siguen habiendo muchísimas dudas que en muchísimas ocasiones vienen de alguna manera cubiertas esas dudas a través del desarrollo de esos reglamentos de régimen interno, de los que se hablaba también hoy. La normativa sobre cooperativas, claro, no lo define de manera clara, pero sí que nos puede ayudar. Entonces sí que es necesario quizás una cierta clarificación o al menos indicar, como comentaba yo hoy precisamente en la conversación que he tenido esta mañana, que precisamente a lo mejor quizás tendríamos que explicar cómo se pueden hacer con la legislación vigente actual, es decir, hasta dónde se puede llegar y qué es lo que necesitamos para conocer, pues, el impacto que podría tener en esta actividad, pues, una nueva normativa, por ejemplo. Entonces, sí que es importante la financiación. Es una de las cuestiones más controvertidas, lo estamos sufriendo. Durante el año pasado fue el tema objeto estrella del convenio que tenemos entre Judescop, con FECOBI y con la Consellería. La directora general lo sabe. Hemos hecho trabajos precisamente en este ámbito. Hemos intentado, porque es un tipo de proyectos que tiene mucho más riesgos. Las entidades de crédito no acaban de visualizarlo. Gracias, bueno, pues tenemos ya la suerte de contar con la banca Fiare, tenemos la Caja Central también que está trabajando en ello, Caixa Popular, y sí que aquí hay que aclarar sobre todo el régimen jurídico de las aportaciones sociales, que es lo que, bueno, hemos venido también analizando en los informes el año pasado con el convenio del año pasado, en las cuestiones relativas a la autofinanciación, pues que se integre por los excedentes que genera la cooperativa, la financiación externa tradicional, esos préstamos bancarios, esas pólizas de crédito, las obligaciones, las participaciones especiales, la creación de títulos participativos,
Y dentro de esa financiación externa tradicional, bueno, pues esos préstamos otorgados por la banca ética y las subvenciones, es decir, emitir obligaciones, esta serie de cuestiones que sí que legalmente son posibles, hay que hacer uso de ellas para generar mayores ingresos y dotar de fiabilidad o de viabilidad al proyecto. Por supuesto, la participación de las administraciones públicas es esencial, sobre todo porque para cumplir esa función social de la vivienda, y ahí tendría que acabar con el artículo 47 de la Constitución española, es decir, que es un derecho de todos los ciudadanos, pero que además hay un mandato a los poderes públicos para que adopten esas medidas necesarias a fin de posibilitar su ejercicio real y efectivo. Entonces, enhorabuena de nuevo a la directora que se está despidiendo, que tiene que marcharse. Yo quería darle la palabra, aunque fuera breve, al presidente de FECOBI para que concluyera ya esta sesión de una manera muy rápida. Y de nuevo, gracias a todos los asistentes y gracias FECOBI, gracias directora general por estar ahí. Vicent, Diego, si quieres. No, simplement... Només que puc dir que moltes gràcies, María José, muchas gracias, Elena, muchas gracias, Gemma, als ponents, moltes gràcies, a los que estáis ahí aún y habéis aguantado más de 3 horas, muchas gracias, 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 gracias. Bien, pues gracias a todos y ya damos por clausurada la sesión.